Buenos días, otra vez a todos. A ver, terminaremos hoy día, espero, con, con la parte de los métodos de investigación, que es lo que quedamos en la anterior clase. A ver, ¿dónde estamos? Bueno, solo para recordar lo que habíamos avanzado es el marco teórico, la hipótesis, eh, las diferentes tipos de hipótesis, las hipótesis de trabajo, alternativa, nula, las hipótesis explicativa, predictiva, comparativa, correlacional, descriptiva, experimental, no experimental. Y también hemos visto en los métodos de investigación y el diseño metodológico, el método exploratorio descriptivo, correlacional explicativo. Hemos visto los métodos. Entonces lo que tenemos que ver ahora es ya teniendo las dos definiciones, o teniendo las definiciones más bien de los... A ver, voy a compartirles. Un minuto, acomodar. Ya. Habíamos visto el estudio exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver ahora es... A ver, pero antes de continuar, déjenme hacer una cosa. Voy a cortar la cámara para que no haya alguna interrupción mientras estoy comentándoles aquí del alcance de la investigación, ¿no? O sea, para el alcance de la investigación es necesario el conocimiento del tema, ¿no? O sea, hasta todo lo que hemos hecho es en base a un marco teórico, a la definición de la hipótesis. Subiremos el tema de la hipótesis, que en el estudio que vamos a realizar no vamos a plantear la hipótesis, pero el marco teórico, que es importantísimo, ustedes ya tienen conocimiento del tema, ¿no? Eso es importante. Entonces, ¿qué pasa cuando el estudio iniciamos como un estudio exploratorio? Entonces, si empezamos iniciamos como un estudio exploratorio de investigación, entonces la literatura, ¿qué nos dice? Nos da que hay suficientes antecedentes sobre el tema o que no son aplicables al contexto, ¿no?
perdón, que no hay suficientes antecedentes sobre el tema, o que los antecedentes hay no son aplicables al contexto en el que estamos desarrollando la investigación. O también si hemos encontrado algunos documentos de investigaciones pasadas que no están directamente relacionadas al tema, ¿no? O sea, ese es un primer punto de partida cuando estamos viendo el estudio exploratorio. Y si empezamos como un estudio descriptivo correlacional, identificamos, de acuerdo al conocimiento del tema, que se han identificado variables sobre las cuales se puede seguir trabajando e incluso adicionar nuevas y que pueden estar relacionadas o vinculadas, ¿no? Y cuando es correlacional, que los antecedentes vinculan a las variables y la hipótesis, perdón, ya vinculan a las variables en la forma de la hipótesis, fueron analizadas, ¿no? Y cuando es explorativo, el conocimiento del tema nos revela que hay literatura, que existe más una o más teorías que pueden analizarse desde el tema de la investigación. Entonces, no necesariamente todos los estudios o cada estudio sigue uno u otro de forma explícita, ¿no? O sea, método exploratorio, correlacional, descriptivo correlacional o solamente explicativo, ¿no? Sino necesariamente hay alguna conjunción entre ambos métodos, ¿no? Que puede ser el exploratorio explicativo, donde tenemos alguna teoría que se relaciona al tema, pero que no es suficiente antecedente, ¿no? Entonces tenemos que seguir investigando. O el descriptivo correlacional, que ya existen estudios que se han identificado algunas variables, ¿no? O por ejemplo, en el tema de también exploratorio para complementar, si más allá de que el tema haya sido tratado de manera suficiente en la literatura, se pretende realizar el estudio desde una nueva mirada con la inclusión de nuevos conceptos o el cuestionamiento del previamente existente, ¿no? Que eso es lo que hemos estado hablando, ¿no? Otra vez, más allá de que el tema haya sido tratado de manera vasta en la literatura, se pretende realizar un estudio en un contexto relativamente distinto del ya existente. O sea, traduciendo esto, por ejemplo, en el ejemplo que hemos visto del proyecto del ingeniero José Luis Torres Caña, que hemos visto ahí, y también el ejemplo de 5G, ¿no? Nosotros podemos estudiar, iniciar como un tema exploratorio. ¿Por qué? Porque hay mucha información que ya está en la literatura, ¿no? Pero, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿qué se ha estado haciendo en esos dos proyectos que son totalmente disímiles, ¿no? O ve el tema de un nanosatélite y este ve lo último en redes 5G. O sea, ¿hay suficiente literatura? Sí, hay suficiente literatura. O sea, no vamos a descubrir nada en las redes 5G, ¿no es cierto? No estamos formulando una nueva aplicación para las redes 5G, no estamos desarrollando una nueva interfaz para las redes 5G, etcétera. No estamos haciendo eso. Sino que es que estamos queriendo hacer. Estamos sacando, simulando en una plataforma USDP una estación base 5G. Y eso encaja perfectamente en esto, ¿no es cierto?
estamos realizando, o sea, hay mucha información sobre la literatura, sí, tanto de 5G como del USDP. Pero, ¿cuál es la perspectiva del estudio? Es que este estudio estamos dándole una nueva mirada, ¿cierto? La inclusión de nuevos conceptos, ¿verdad? Es relativamente distinto a los ya existentes. O sea, ya hay estaciones base 5G, pero nosotros lo que queremos es hacer un prototipo, bueno, entre comillas prototipo, un prototipo de laboratorio que sirva para capacitación en una plataforma USB mediante software libre. Bueno, entonces, también ahí podemos aplicar explicativo, ¿no? O sea, para hacer una contextualización del tema. ¿Por qué? Porque le estamos dando una nueva perspectiva, ¿no? Entonces, cuando los diseños son experimentales y no experimentales, por ejemplo. En el caso de un diseño experimental, una aceptación particular de experimento más armónica con un sentido científico del término, se refiere a un estudio en que se manipulan intencionalmente una o más variables independientes, ¿no? Supuestamente que son causas antecedentes para analizar las consecuencias de la manipulación, se tiene sobre una o más variables dependientes, supuestos efectos consecuentes. Entonces, esas supuestas variables dependientes son las que tienen el control investigado en el trabajo que está realizando en un diseño experimental. Y continuamente un diseño no experimental podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente las variables. Es decir, se trata en estudios donde no hacemos variar en forma intencional las variables independientes para que en su efecto sobre otras variables lo que hacemos en la investigación no experimental, ¿no? Es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural para posteriormente analizarlos. Entonces, hay que entender muy bien cuando uno hace un diseño experimental, ¿no? O sea, estamos relacionando dos tipos de variables, ¿no? La variable independiente y la variable dependiente. Entonces, generalmente hay una variable independiente que es la causa, ¿no? O sea, en función de lo que nosotros queremos controlar. Las dependientes son los efectos, ¿no? Las consecuencias. Y son las que al final tenemos control. Pues en una investigación, nosotros y esto generalmente lo hacemos cuando estamos definiendo una hipótesis, ¿no? Porque en la hipótesis vamos a tener nuestra definición de variables y en función de eso nosotros vamos a definir, pero cuáles son variables independientes y las variables dependientes, ¿no? Sobre las que queremos realizar el control. O sea, hay diferentes tipos de estudios, ¿no? O sea, cuando ustedes tienen una especie de una caja negra y entra una variable y sale otra, ¿no? O entran varias variables y sale una. Entonces, hay variables independientes las que están entrando y la que van a salir es una variable dependiente, ¿no? Y ahí adentro, ¿qué hacemos? Hacemos una manipulación, un control de esas variables. ¿De acuerdo? Y al contrario, en los diseños no experimentales, ¿qué hacemos? Observamos, ¿no?, los fenómenos. Generalmente esto es más en temas sociales, ¿no? Vamos a observar el fenómeno y después analizamos y sacamos conclusiones, ¿no es cierto? Por ejemplo, en un estudio que les dije, si nosotros queremos estudiar el comportamiento de los estudiantes de ingeniería electrónica respecto a las redes sociales o respecto, por ejemplo, al tema de
de la educación virtual frente a la educación presencial, podemos hacerlo de varias formas, ¿no? Haciendo una intervención para hacer un diseño experimental o haciendo un diseño no experimental y solamente observando las variables, observando el fenómeno, ¿no? Y estudiando. O sea, cómo es el comportamiento de los estudiantes en, en un aula virtual. Entonces tendríamos que diseñar ahí un espacio donde uno pueda observar ese contexto, ¿no es cierto? Y ver cómo se comportan los estudiantes frente al otro contexto, ¿no? Al presencial. Ahora podemos también intervenir en ese mismo escenario y hacerlo experimental, ¿no es cierto? Podemos ir introduciendo algunas variables que nosotros podemos controlar y viendo cuál es el efecto, el resultado que se va a dar también en un ambiente eminentemente virtual, en un ambiente presencial, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno define el tipo de estudio, especialmente tiene que definir en función de lo que uno es. O sea, primero lo importante ahí que es tener conocimiento del tema, ¿no? O sea, y el conocimiento del tema nos está permitiendo que identificación del problema, si ya tenemos bien identificado el problema, también vamos a poder definir, vamos a tomar como un paso necesario, pero en algunos estudios no se realizan, la definición de la hipótesis, ¿no es cierto? Hemos dicho que una diferencia entre una tesis y un proyecto de grado, básicamente en lo conceptual, es que tenga o no tenga hipótesis, ¿no? ¿Por qué? Porque en la tesis nosotros estamos formulando algo que nosotros queremos probar, ¿no es cierto? Y tenemos una serie de preguntas de investigación que realizamos. En un proyecto de grado no. Es un tema aplicativo, ¿no es cierto? Entonces, en esa perspectiva del estudio, lo que nosotros generalmente hacemos es un estudio exploratorio, ¿no? En algunos casos es un exploratorio experimental, muy poco hacemos no experimental, ¿no? Por el contexto del trabajo que realizamos, ¿no es cierto? O sea, por el contexto de los proyectos aplicativos que tenemos. Y también a veces hacemos proyectos, por ejemplo, diseños que vienen a considerarse no experimentales, ¿no? Y les explico por qué, o sea, desde cómo se lo plantea el problema, ¿no es cierto? ¿Cómo se plantea? Había, seguro que ahora también otra vez van a surgir esas citas. Por ejemplo, hace unos 7, 8 años atrás, cuando todavía la cobertura de las redes móviles no eran, pero ahora también se ha puesto muy de moda, pero pongamos los dos ejemplos, ¿no? Hace unos 8 años atrás, más o menos un poquito más, eh, muchos de los proyectos en la carrera de electrónica eran hacer eh, proyectos de ampliación de cobertura de las redes móviles en diferentes provincias.
O sea, buscaban una provincia que no tenía una cobertura móvil y hacían un proyecto de grado, ampliando la cobertura de la red móvil, etcétera. No era experimental, tampoco era no experimental, ¿cierto? A veces se podía clasificar como no experimental, ¿por qué? Porque era todo un trabajo enteramente de gabinete, ¿no? O sea, tomaban la población, iban, tomaban bueno, yo creo que ni siquiera iban al lugar, sino que hacían un relevamiento con una carta geográfica, ubicaban dónde va a ser la radiobase, hacían su simulación de cobertura, etcétera. Entonces, qué es lo que pasaba ahí? Y ahí un poco entramos en esto, ¿no? Aunque va a ser cuestionable, o sea, es, es, eh, es para analizar, ¿no? Que también se podría clasificar ese tipo de estudios en no experimentales, así solamente hacían un diseño y todo era de gabinete, o sea, todo en papel. ¿Y qué pasaba? Entonces, hacían una observación del fenómeno de ese contexto natural, ¿no? O sea, tomaban población, algunos hacían hasta un pequeño análisis de demanda, etcétera. O sea, había muchas diferencias, ¿no? Y otros solamente tomaban los datos y simulaban y decían, ah, esta es radiobase. Bueno, listo. Entonces, a veces el tema era muy sui generis, ¿no? Y que las radiobases quedaban aisladas, ¿no? O sea, la población es a 150 kilómetros de donde había ya cobertura, era necesario, sí era necesario, pero ¿cómo la interconectamos? Entonces, algunos proyectos ni siquiera completaban la línea de interconexión, ¿no es cierto? Entonces, por eso digo, eran proyectos muy sui generis, había de todo, pero había una variedad de ese tipo de proyectos que se hacían. ¿Y qué es lo que hacían? Hacían esto. Lo que hacemos en la investigación no experimental sobre fenómenos tales como da un contexto natural para posteriormente analizarlos. O sea, como no eran experimentales, no se podían llevar al lugar, ¿no es cierto? O sea, no hacían el análisis posterior, ¿no? Si se llegaba a implementar esa radiobase, ir a ver cómo, qué efecto tiene la radiobase en población, ¿no es cierto? ¿Tiene o no tiene efecto? Pues seguramente que sí, ¿no es cierto? Que antes no tenían cobertura en una zona y entonces por eso quedaban acá. Y también, si uno era más amplio, también podía clasificarse como exploratorio, ¿no? ¿Por qué? Porque ya eran temas muy tratados, ¿no? O sea, se podía radiobases, sí, ya habían 50 radiobases en La Paz, en cada empresa, entonces estamos diciendo 50, ya había conocimiento, en el país también. Sí, pero una necesidad muy alejada. Y este último tiempo también he visto muchos proyectos que se van haciendo sobre el tema de las IoTs, ¿no? El Internet de las Cosas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen un proyecto y hacen por ejemplo, un proyecto para medición de temperatura, medición de humedad, en, en algún punto, ¿no? Que está muy bien georreferenciado, hacen, hacen el diseño. En algunos casos se queda como no experimental y algunos sí ha habido diseños experimentales, ¿no? ¿Por qué? Porque han puesto el prototipo y han empezado a hacer mediciones durante 3, 4 meses en diferentes lugares, ¿no? Generalmente se hace bueno, son estaciones hidrológicas, pero la idea de recopilar esa información es para generar mapas del sol, mapas de viento, etcétera, ¿no? Que es importante, porque ¿y dónde estaba el tema novedoso, digamos, de eso? La conexión que era el Internet de las cosas, ¿no?
O sea que uno ya no necesitaba ir al sitio para recopilar la información, para hacer funcionar la estación, etc. Entonces, con este ejemplo que quiero mencionarles, que hay, hay, un, hay un espacio en el método de estudio que es exploratorio. ¿Por qué? Porque esos temas sí, o sea, hacer una estación meteorológica es un tema muy conocido, muy desarrollado, muy estudiado. Pero ¿qué es lo importante aquí? Es la perspectiva, ¿no? ¿Y cuál era mi mirada de inclusión de un nuevo concepto ahí? Era cómo gestionamos eso, ¿no es cierto? Mediante el Internet de las Cosas, o sea, para que tenga un mismo ecosistema hacia su desarrollo en la web, etc. Entonces, pero era válido exploratorio, sí, pero también era experimental, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban poniendo equipo ahí, estaban controlando variables, lo estaba haciendo. Entonces era experimental bien el estudio. ¿De acuerdo? No necesariamente, y también había en algunos casos y en muchos descriptivo, ¿no? O sea, no solamente el estudio empieza con, con un método, ¿no? Con método de estudio, sino hay varios en los que uno está. Y también nosotros cuando sí que hacemos estación base 5G, un TDP se va a convertir en un tema experimental también, ¿no? O sea, exploratorio y experimental. Ahora veamos la otra parte del estudio, ¿no? Eh, en todos los estudios de investigación, en todos, o sea, ya en un proyecto de grado, en un trabajo dirigido, en una tesis, cualquier tipo que sea, el estudio que estamos realizando para una entidad de investigación, para un instituto, etcétera, las actividades del estudio debemos ir graficándolas, ¿no? Entonces, cuando nosotros, porque ¿qué es importante? Cuando hacemos una descripción de las actividades, las debemos graficar, ya sea en un diagrama básico de Gantt o un diagrama de PERT, ¿no? Si hay proyectos mucho más complicados, sí podemos utilizar el project, perdón, de Microsoft y hacer un control de las actividades, ¿no? Entonces, aquí como hemos ido avanzando tanto con las herramientas digitales, el project de Microsoft puede trabajar en un ambiente de web. ¿Y eso que nos permite hacer? Hacer una actualización para proyectos grandes ya, no solamente ya de investigación, proyectos de implementación no sé, de las redes 5G, por ejemplo, de proyectos de operación, mantenimiento, proyectos de carreteras, control de actividades de una planta, el proyecto que se les presente, tú puedes poner esto en un ambiente web como una herramienta digital y ¿qué hacemos? Tenemos un control en tiempo real de las actividades que se van realizando, ¿no? O sea, ya no viene a ser una herramienta estática, sino una herramienta dinámica, ¿no? Entonces, no solamente es aplicable es aplicable esta herramienta, el project, a todo tipo de proyectos, ¿no? Especialmente grandes que tienen muchas actividades donde uno tiene que empezar a controlar costos, tiempos de personal, etcétera, etcétera, ¿no?
Probablemente en los proyectos que nosotros hagamos no los vamos a utilizar porque son proyectos muy pequeños y solamente es necesario que hagamos un Gantt, ¿no? Y no un PERT que está en la filosofía del proyecto. Entonces, un cronograma de trabajo o calendario de actividades para nosotros va a ser más que suficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque somos el único investigador y tengo mi tablita de actividades que lo puedo hacer en Excel y puedo controlar, ¿no? A ver, denme un minuto, vamos a... Entonces, es, es muy importante el realizar un cronograma de actividades, ¿no? Y en ese cronograma de actividades, nosotros lo que debemos hacer es... Aquí tengo un cronograma de actividades para mostrarles, ¿no? Que es un cronograma de actividades básico. Yo lo que les mencionaba es ya utilizando el PERT, a ver, el PERT o que también hay el CPM que sirve para el control, que es lo que se hace, ubicar el camino crítico, ¿no? Y al ubicar el camino crítico, eso está compuesto por actividades críticas en un proyecto en el cual nosotros debemos empezar a controlar, ¿no? Cuando les hablo de un día, de un cronograma de actividades, les estoy hablando de esto, ¿no? Ya están viendo mi pantalla, sí. Entonces, de un cronograma de actividades de un proyecto chico de investigación que no necesitamos aplicar el proyecto, ¿no? Eso ya es para proyectos mucho más grandes, donde hay mucha más gente involucrada, donde tenemos tiempos previstos, ¿no? Acá no es que no tengamos tiempos, también tenemos tiempos, pero esto es más controlable por nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? Un proyecto X, acá tenemos semanas, primera hasta la 15ª semana. Entonces, ¿qué deberíamos tener como ejemplo? Revisión bibliográfica, sí. Podemos tomarnos, algunos dirán una semana, otros 2 semanas o 3 semanas. Formulación del proyecto de investigación, 12 más. Ya nos hemos tomado en esas dos actividades más un mes, ¿no? Una semana de aprobación. Una vez que nos aprueban, recién empezamos a desarrollar el marco teórico, ¿no? Y al marco teórico le vamos a asignar 3 semanas, ¿no? Y al desarrollo le vamos a pensar que el desarrollo del proyecto lo vamos a hacer en un mes, 4 semanas. Análisis de resultados, conclusiones, una semana para el análisis de resultados, otra semana para conclusiones y una semana para la presentación final del documento final. Este cronograma de actividades es importante realizarlo, ¿no? O sea, es necesario si ustedes quieren. Ustedes podrán hacer con mayor detalle esto, ¿no? Aquí en la formulación del proyecto en 2 semanas está es una sola actividad, entonces pueden ustedes poner definición del tema, identificación del problema, formulación de los objetivos, justificación, delimitación, etcétera, para que vayan controlando, ¿no? Y lo pueden hacer por día si quieren. Marco teórico es lo mismo, ¿no? Aquí hemos puesto como ejemplo 3 semanas, pero el marco teórico tiene muchos componentes, ¿no es cierto? Y esos componentes están relacionados con el objetivo, con el problema, con el planteamiento del problema y también con los objetivos específicos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que queremos alcanzar y cuál es nuestra definición teórica, ¿no es cierto?, del problema de investigación y en función de eso.
Y el desarrollo, ¿qué es lo que queremos hacer? Diseñar, implementar, etcétera. Análisis de resultados, conclusiones y presentación final. O sea, cuando estamos hablando hace un momento de esta planificación de actividades, hacerlo ya sea en el project, lo que estamos hablando es del Excel que les estoy diciendo, ¿no? No, eso no es el project, por supuesto, sino simplemente un diagrama de Gantt, ¿no es cierto? Y ese es el cronograma de trabajo, calendario de actividades. ¿Para qué es importante esto? Que permite prever, controlar y relacionar las actividades que se tiene que realiza el investigador en concordancia con el tiempo que dispone. Entonces, simplemente para eso, lo que nosotros necesitamos es hacer un, una hojita Excel, ¿no? Donde podemos armar nuestro diagrama de Gantt y ya tenemos todo. Si queremos entrar a detalles, ponemos días y no semanas, ¿no? Pues solamente en la semana, de los 5 días, yo no tengo tiempo toda la semana para el trabajo, ¿no es cierto? Tengo otras actividades, entonces en la semana le voy a dedicar 2 horas, entonces hago mi diagrama por los días que voy a dedicarle, qué días en la semana 2 horas. Y voy controlando para ir viendo qué tanto estoy avanzando, ¿no es cierto? A eso se debe cuando hemos hablado de la planificación de la investigación. Después de que terminamos todo el proyecto, ya viene otra parte que es la ejecución de la investigación, ¿no es cierto? La ejecución de la investigación tecnológica o investigaciones de desarrollo, ¿no? Entonces, de ahí están interrelacionados algunos conceptos como el tema de la innovación tecnológica. Entonces, y ahí cuando sacamos un prototipo, el prototipo, esto ya has hablado, ¿no? Y sacamos un prototipo y el prototipo lo tenemos que cambiar, ¿no es cierto? Lo que en términos ya de desarrollo se llama un cambio de escala, ¿no es cierto? O sea, hemos trabajado, esto ya es un tema conceptual, ¿no? Para que ustedes arman un prototipo, ese prototipo lo quieren comercializar, en otras palabras. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos un cambio de escala. Entonces, ahí ya estamos viendo que estamos pasando a otra etapa del proyecto. Ustedes deben recordar que durante la pandemia ha habido varias iniciativas sobre el tema de los respiradores mecánicos, ¿no es cierto? A inicio de la pandemia, en la facultad, el Instituto de Mecánica desarrolló un prototipo inicialmente y después ha hecho un cambio de escala para el objetivo final, ya que eso se utilice de forma comercial, ¿no es cierto? Entonces, pero el salto del prototipo, que lo hemos armado y sí funciona, hemos hecho las pruebas, ahí viene una serie de tareas que hay que hacer, ¿no? Hay que sacar certificaciones de entidades, en el caso de medicina, ¿no? O sea, porque la aplicación médica, el respirador mecánico, había una serie de certificaciones que había que sacar, ¿no? Para poder comercializar. Ustedes saben, hay una institución que da los registros de los medicamentos, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que llevar los registros y tiene que hacer, o como en el caso de telecomunicaciones, ¿cierto? Para los teléfonos móviles, y ustedes se acuerdan, siempre sale ahí cuando está sacando un nuevo modelo certificado o normalizado por la ATT. Entonces, un proceso que no es el proceso de que se realiza en otros países,
de homologación. Acá hacemos nuestra propia característica de homologación de los equipos, pero porque estamos homologando de acuerdo a la normativa nuestra, ¿no? Y usted se fija en el mismo ejemplo, el tema de los teléfonos, ¿no es cierto? Y compran un teléfono nuevo, en la caja que van a encontrar de repente un sticker que diga homologado por, no recuerdo ahorita el nombre de la entidad del vecino país de Chile, ¿no es cierto? Porque eso ya es en la otra etapa, ¿no? Estamos hablando de este cambio de escala, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque un prototipo cuando estamos haciendo en el tema de investigación y desarrollo, en esas etapas desarrollándolo, después llevarlo a la producción, no es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? O sea, hay un cambio de escala. O de repente lo que les comentaba, son diseños que se hacen eminentemente en gabinete, llamamos, o sea, en papel, es el diseño hace simulaciones, etc. Todavía ahí falta la etapa, ¿no? De implementación, o sea, hacer el piloto, ver si realmente los componentes que se utilizaron son operativos o hay disponibilidad de componentes, ¿no? Y una vez que hemos implementado eso, probamos, verificamos y hacemos el cambio de escala, ¿no es cierto? Si sensores que hemos desarrollado, que estamos utilizando, cumplen con la normativa. Probablemente para los trabajos que estamos haciendo utilizamos componentes de propósito general, ¿no es cierto? Lo que hay en el mercado. Y no estamos pensando que si queremos eso escalarlo, tenemos que poner algunos sensores que tienen ciertas características que nos está pidiendo la normativa, ¿no es cierto? O sea, por eso es importante ver el tema del cambio de escala, ¿no? Ya lo hemos visto, esto, el laboratorio, el banco, el piloto, semi-industrial, industrial, la escala de laboratorio, que es la escala piloto, la escala semi-industrial, industrial, que es lo que ya hemos hace tiempo atrás. Entonces, con esta parte, que es lo que hemos terminado de ver, es repasando rápidamente lo que hemos visto aquí. Hemos visto desde idea, desde la idea del proyecto de investigación. Hemos hecho un ejercicio que lo vamos a continuar, yo calculo que la siguiente semana. Hemos hecho eh, la forma de cómo se puede generar ideas, pero también nos hemos puesto a reflexionar que cuando estamos generando esas ideas, no es suficiente la idea, ¿no es esto? O sea, para que la idea se convierta en un tema de investigación, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener un sustento teórico, ¿no? Y ese sustento teórico está en base a qué? A la revisión bibliográfica. Y hemos dicho una revisión bibliográfica inicial para que nuestra idea se convierta en un tema de investigación. Y después que tenemos el tema, ¿qué hemos dicho? Hemos visto que debemos ser capaces de hacer planteamiento del problema, ¿no? De investigación. O sea, tenemos el tema, como ya tenemos un conocimiento, ya podemos plantear, ¿no? Identificar el problema. Hemos puesto un tips ahí que cómo está en la identificación del problema con la solución y sin la solución que le queremos dar, ¿no? Para ponerlo en términos bien coloquiales, fáciles, ¿no? Y después de eso, ¿qué hacemos? Ya tenemos identificado el problema, podemos hacer la justificación, la delimitación de nuestro trabajo de investigación.
Y en la justificación hemos hablado de algunas justificaciones que son importantes, ¿no? La justificación teórica, la justificación conceptual del tema, ¿no? Hemos visto hay una justificación económica y justificación social, que son válidas, pero en lo que estamos nosotros estudiando es bien importante la identificación conceptual, ¿no? O sea, ¿por qué hacemos este tema y cómo justificamos conceptualmente, ¿no? Y también hemos visto que hay una diferencia que a veces confundimos entre la justificación y la formulación del objetivo, ¿no? La formulación del objetivo es la meta a alcanzar, que tiene que ser cuantificable, tiene que ser medible y tiene que tener un verbo en infinitivo, ¿no? Y después del objetivo general, que vienen los objetivos específicos, ¿no? Y en los objetivos específicos, ¿qué tenemos? Tenemos, o más bien, ¿cómo los formulamos los objetivos específicos? Los objetivos específicos están formulados en función del objetivo general y siempre estamos pensando que para alcanzar nuestra meta, que es el objetivo general, ¿qué herramientas nosotros necesitamos? Y esos son los objetivos específicos, ¿no? Que también tienen una formulación cuantificable y tienen que estar con un verbo infinitivo, ¿no? Y después de tener ese planteamiento del problema, o sea, ya tenemos nuestro perfil del preproyecto de investigación, empezamos a desarrollar el marco teórico, ¿no? ¿Y qué hemos dicho del marco teórico? Hemos dicho que el marco teórico es el discurso hablado, el marco teórico es es lo que nos da consistencia teórica al estudio, ¿no? El marco teórico es ¿qué nos está formulando el marco teórico? Es un marco de referencia, hemos hablado, ¿no? Donde hemos realizado una estructura, un sistema conceptual ¿de qué? Del tema de investigación, ¿no? Del tema del que estamos investigando. Porque sin el marco teórico, nosotros no tenemos esa estructura conceptual, ¿no es cierto? Y el marco teórico está, ¿qué hemos dicho? A ver, recordando, hemos dicho, está compuesto de conceptos, posiciones, hipótesis, teoremas, y que están sistemáticamente ordenados, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra orientación para hacer la construcción del marco teórico, el objetivo general, ¿no es cierto? El problema de investigación. Y los sistemáticamente ordenados nos referimos a que tenemos el objetivo específico 1, 2, 3, o sea, no podemos hacer primero el diseño y después hacer la revisión de métodos de diseño, ¿no? O sea, tiene que tener un orden lógico, ¿no es cierto? Por eso estamos hablando de que están sistemáticamente ordenados de acuerdo a nuestros objetivos específicos, al objetivo general y al planteamiento del problema. Y también en términos coloquiales que hemos dicho que el marco teórico es nos da el discurso hablado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Que en la visión conceptual, ¿qué hacemos? Hacemos un estatus epistemológico, hemos dicho, ¿no? Epistemológico
de la información. Y aquí también hemos hablado muy rápidamente de que hay algunas herramientas digitales que permiten sistematizar la información bibliográfica que hemos realizado, ¿no es cierto? Y entre esos hemos anotado algunas de, ya, las de software propietario y las de software libre, ¿no es cierto? Después del marco teórico hemos hablado muy rápidamente de la hipótesis, ¿no? ¿Y qué hemos dicho de la hipótesis? Hemos dicho que son guías de investigación que guían el estudio. Las hipótesis indican que nosotros tratamos de probar, también son definiciones tentativas del fenómeno investigar, y la hipótesis también es una suposición entre dos variables, ¿no? A las cuales nosotros de forma tentativa vas a resolver el problema o la pregunta de investigación, ¿no es cierto? Y entre las hipótesis hemos hablado que hay infinidad de hipótesis, como hace un momento comentábamos en la clase, ¿no es cierto? Y habíamos puesto varios ejemplos de hipótesis, ¿no? Desde los más eh, lo más simple, ¿no? Y ahí habíamos puesto entre comillas un punto. Conceptualmente, las hipótesis están en las tesis, ¿no? También en los trabajos de investigación, aunque no sea una tesis, pero en el caso nuestro, de la carrera, nosotros hacemos proyectos de investigación y en los proyectos o trabajos dirigidos no hay hipótesis, ¿no? Que esa es la diferencia entre un proyecto de grado y una tesis, ¿no? Y también hemos visto el alcance de la investigación, si puede ser exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo. Y en ese alcance de investigación hemos visto que es importante tener la perspectiva de estudio, o sea, todo el conocimiento anterior, ¿no es cierto? Si no, no puedo yo definir un método de estudio, una forma, cómo voy a realizar la investigación, ¿no? Que es el método de estudio. Si va a ser un estudio exploratorio o va a ser un estudio experimental, descriptivo. Ese es un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Preguntas. No hay preguntas. Preguntas. También hemos visto el proyecto de investigación, ¿no es cierto? Entonces, hay dos temas que nos están faltando ahora ver. Uno es el reporte de investigación, eso lo vamos a ver ahora. Y otro es las citas bibliográficas, que eso lo vamos a creo que ver no la próxima semana, sino este jueves, ¿no? Pero antes de eso quiero que reparemos en algo, que es un tema eminentemente administrativo, y no quiero que se me pase, ¿no? Es en las actividades que tenemos. Deberíamos haber hecho un foro la primera semana de marzo, pero no lo hemos hecho por temas
de acceso al módulo, ¿no? Entonces ahí lo que vamos a hacer es hacer una pequeña reformulación. A ver, les voy a compartir mi pantalla para que vayamos viendo, si no. A ver, estas son las actividades académicas que están colgadas en la plataforma. Entonces las clases, bueno, ustedes ya saben, teníamos que hacer el primer foro del 8 al 12, pero no todos estaban disponibles con la información. Entonces también están viendo el calendario 8-12, estamos a 22, entonces lo que podemos hacer es hacer el foro la siguiente semana, ¿no? Aunque la siguiente semana es el examen, es por eso que quería tocar. Vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiar las fechas del foro 1 al 5. Pues lo vamos a correr aquí para abril. Y el siguiente foro le cambiamos de fecha para no tener cruces. Entonces, el que estaba en abril, veremos el calendario. Nos vamos a abril. Y abril 4 podemos hacer el siguiente foro a partir del 25 al 29. ¿De acuerdo? 25 al 29. Entonces, tenemos el foro 1 y el foro 2 y el examen es la próxima semana, ¿no? El 29. A ver, verificaremos la fecha. Estamos a 22, el próximo martes es el examen, ¿no? Entonces, con esa aclaración, el martes es el examen, es un examen en línea que lo vamos a dar, ustedes van a dar en la plataforma Moodle. Yo hasta ahora entiendo que todos los que están, por lo menos en clases, tienen acceso a la plataforma, ¿no? Ya les he estado preguntando hace más de una semana y creo que ha habido un estudiante que me comentó que no tenía, pero ya teóricamente solucionamos, entonces yo espero que todos tengan acceso, ¿no? Hayan entrado a la plataforma y verifiquen, no vaya a ser que después no estén reclamando que pues, yo no podía entrar a la plataforma, pero si les estoy preguntando si tienen o no tienen acceso a la plataforma, ¿no es cierto? A ver, les volveré a preguntar. ¿Todos tienen acceso a la plataforma? ¿No? Como nadie Sí, contesta, que sí. Pero por lo menos tenemos cuántos, tenemos 16 estudiantes en este momento en el curso y supongo que los 16 tienen acceso, ¿no? Normalmente asisten un poco más, alrededor de unos 22, 23, a veces 25 hasta 30. Los 40 inscritos en el curso están con acceso a la plataforma, ¿no? Así que el próximo martes es examen, no pasaríamos clases, pero la plataforma va a estar abierta a partir de las 9 de la mañana, de las 8 de la mañana, yo diría. Vamos a programar de esa forma hasta las 5 de la tarde.
El examen lo van a poder dar a cualquier hora entre las 9, entre las 8, perdón, hasta las 5, ¿no? Pero no esperen a la última hora, ¿no? Se tomen sus previsiones, sus precauciones. El examen es muy sencillo, es de los temas que están en la plataforma, que son los que hemos ido avanzando. Ahí están los capítulos de los libros y lo único que tienen que hacer es repasar, estudiar esos capítulos que están en la plataforma y están listos para el examen, ¿no? El examen que se va a dar va a ser hasta el marco teórico, ¿no? O sea, el marco teórico, los métodos de investigación, diseño de la investigación, hipótesis, no creo que incluyamos nada, pero todo lo demás sí, ¿de acuerdo? Todos los conceptos de la primera parte. Entonces, volviendo a asumir que todos tienen acceso a la plataforma, como nadie dice, no, yo no tengo acceso, entonces yo supongo que todos tienen acceso, entonces vamos a continuar. Entonces, ahora el tema que corresponde ver es, ya hemos visto todo el tema de cómo hacemos la investigación, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es el reporte de investigación, o sea, cómo nosotros presentamos nuestro informe de investigación del trabajo que tenemos que realizar. Entonces, reporte de investigación. Entonces, aquí es importante cuando nosotros nos vamos a poner a escribir nuestro informe de investigación, nuestro reporte de investigación, ¿qué debemos hacer? Debemos primero pensar y decir cuál es el contexto, ¿no? Para dónde estoy escribiendo el reporte de investigación. Si el reporte de investigación es para la carrera de ingeniería electrónica, entonces es un contexto académico, ¿no? Entonces yo debo escribir en términos técnicos, utilizando términos técnicos relacionados a este contexto académico. O sea, ¿qué significa? Que mi reporte de investigación tiene que estar enmarcado en un tema eminentemente técnico, ¿no? Entonces, ahí que se enmarcan las tesis, los proyectos de grado, etc. Y cuando el reporte de investigación tengo que presentarlo en un ambiente no académico, entonces la forma en la que yo voy a escribir el reporte de investigación es diferente, ¿no? No tengo que utilizar los términos técnicos que estoy utilizando cuando hago para un contexto académico. Entonces, de repente es para una revista que tiene fines comerciales, ¿no es cierto? Entonces, mi reporte será redactado de otra forma. O sea, no puedo publicar lo mismo porque la gente no va a entender, ¿no es cierto? Se supone que aquí en la carrera de ingeniería electrónica todos son del área y todos van a entender lo que yo estoy diciendo, ¿no es cierto? En términos técnicos. Pero sí, mi informe va a un contexto no académico, entonces yo no puedo utilizar la misma redacción, ¿no? O sea, por ejemplo, un artículo de un periódico, ¿no? Un reporte para una revista comercial, donde el público que va a leer esos medios de comunicación es en general, o sea, no son ingenieros electrónicos, no son docentes de la carrera de electrónica, no son estudiantes, son público en general. Entonces, eso es importante cuando nosotros estamos realizando el reporte de investigación, ¿no es cierto? Es importante primero preguntarnos dónde está dirigido el reporte que estamos realizando. Ahora,
por supuesto, si escribimos para una revista científica, también tiene que ir en ese contexto, ¿no es cierto? Un contexto académico. Entonces, una vez que nosotros definimos el tipo de lenguaje, si quieren, entre comillas, que vamos a utilizar, dependiendo del contexto de la publicación o para dónde nos han pedido el reporte de investigación, entonces utilizamos el lenguaje apropiado, ¿no? En nuestro caso, ¿qué va a ser? Va a ser eminentemente un contexto académico, ¿no? Pues estamos en la universidad, estamos en la carrera de electrónica, entonces va a ser un contexto académico. Entonces eso implica que debemos utilizar un lenguaje técnico, ¿no? Entonces, una vez que tenemos claro el contexto hacia dónde va el reporte de investigación, lo primero que vemos en un reporte de investigación es la portada, ¿no? La tapa. Pero aquí no estamos hablando de esa tapa que se pone y que ustedes ya la conocen, seguro, que se ponen en los proyectos de grado, que son válidas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la universidad tiene sus requisitos, tiene el color de la tapa, el sello que tiene que ir en la tapa, etc. Pero básicamente, ¿qué debería incluir una portada? ¿Qué es lo importante que tenga? O sea, si ustedes quieren, lo imprescindible. El título de la investigación, el nombre del autor o autores, del tutor o tutores, el patrocinio del estudio, si alguien me ha patrocinado. Este estudio fue realizado por la cooperación del Instituto de Electrónica Aplicada. Ya, está bien. No, no ha pasado eso. Nadie ha patrocinado el estudio, no pongo. Y la fecha del reporte. O sea, son 4 ítems importantes que deben estar en la portada. El título de la investigación, el nombre del autor, los autores, el tutor o tutores. Si no ha habido patrocinio, no se pone el patrocinio y se pone la fecha del reporte. Lo demás que se pueda poner en un reporte de investigación, en un proyecto de grado, en una tesis, ya depende a la institución donde se va a presentar. Pero estos 4 puntos son importantes. Portada. Después de la portada, ¿qué viene? Viene el índice del reporte de investigación. Y el índice del reporte de investigación puede tener capítulos, subcapítulos, anexo, bibliografía. Ya vamos a hablar más adelante de lo importante de los anexos y de la bibliografía, ¿no es cierto? Y después del índice, o sea, el índice nos llevará una hoja, digamos, ya, 2 hojas. O sea, ¿y qué tenemos que poner en el índice? O sea, poner el capítulo 1, introducción, antecedentes, qué sé yo, y en ese capítulo 1 estará todo nuestro perfil del proyecto de investigación, ¿no es cierto? O sea, la identificación del problema, primero una contextualización, después el problema de investigación, los objetivos, la justificación, la delimitación. Y después los siguientes capítulos. El capítulo 2, ¿qué será? El capítulo 2 será el marco teórico, ¿no? Que lo veremos más adelante. Entonces, el índice es importante en el reporte de investigación. El resumen en un trabajo de investigación, en un artículo científico, en una tesis, en un proyecto de grado, es lo más importante, ¿no? Porque es lo primero que se lee. O sea, el resumen debería estar normalmente entre unas 75 a 200 palabras, no más de eso, ¿no? Hay proyectos de investigación
que llevan 2 hojas de resumen, ¿no? O sea, eso ya no es resumen. Entonces, el resumen que es el contenido esencial del reporte de investigación. Incluye usualmente, yo he puesto aquí, el planteamiento del problema, la metodología, los resultados más importantes y las principales conclusiones. Entre comillas, aquí puedo anotar todo resumido, ¿no es cierto? Resumido en cuánto, máximo en 200 palabras. En una revista, los famosos papers, cuando se publican, generalmente primero tenemos acceso al resumen, ¿no? Y al keyword. Y el keyword sale de acá, ¿no es cierto? La palabra clave para una revista. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué leemos inicialmente? Porque de las revistas importantes pagadas, uno tiene que leer el resumen para ver si, bueno, si descarga el artículo, si lo compra el artículo, etc. Entonces leemos el resumen, ¿no? O sea, el resumen es lo que va a vender nuestro artículo, nuestro trabajo de investigación, porque probablemente si va a algún lugar de patrocinio de continuación del estudio, lo primero que van a dar es el resumen. Y probablemente si el resumen no dice nada interesante, no se lea ni siquiera el reporte de investigación, ¿no? Por eso es importante el resumen. Introducción, que sería el capítulo 1, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dijimos? El contexto general de la investigación, las variables, términos de la investigación. Aquí pueden poner los términos que van a utilizar, si son nuevos términos, sus definiciones, etc. Todo en lenguaje técnico, ¿no? Y aquí una guía, ¿no? Hay otros autores que dicen que la introducción tiene otros elementos. Es válido, ¿no? Pero una guía es que la introducción tenga el planteamiento del problema, los objetivos, la justificación, las definiciones y limitaciones de la investigación. O sea, el capítulo 1 debería ir eso. En otras palabras, debería ser nuestro perfil del proyecto de investigación, estar en el capítulo 1. Obviamente tenemos que quitarle ahí cronograma, tenemos que quitarle ahí la bibliografía que le vamos a poner, etcétera, ¿no? Pero ya está ahí, está el planteamiento del problema, objetivos, justificación, las definiciones tenemos que formularlas y las limitaciones de la investigación, o sea, la delimitación. ¿Sí? Y como para no entrar directamente al planteamiento del problema, hacemos un contexto, ¿no? En ese capítulo. Hablamos algo de un contexto de la investigación. El marco teórico, capítulo 2, digamos. Es el marco de referencia o revisión de la literatura en que se desarrollan los estudios de investigación, antecedentes y las teorías se manejan. Como resumen de lo que hemos hablado hace un momento y la anterior clase y la anterior del marco teórico, ¿no es cierto? Ese vendría a ser el capítulo 2. El capítulo 3 para nosotros es el método, o sea, los métodos, la ingeniería del proyecto. En este apartado, en este capítulo, deberíamos incluir hipótesis, si es que va, especificaciones de las variables si corresponde, por eso, hipótesis y especificaciones de las variables si corresponde. Lo he incluido porque el investigador es el que tiene que ver si corresponde o no corresponde, ¿no es cierto? Pero básicamente, ¿qué contiene? El diseño, implementación, muestras, comparaciones realizadas, mediciones realizadas, procedimiento utilizado. Entonces, este vendría a ser el capítulo número 3. Capítulo número 4, resultados. Los resultados, hay un resumen de los resultados, ¿no? O sea, si ustedes hacen unas corridas de laboratorio, etcétera, etcétera, no van a poner todo, ¿no? Sino lo más importante
y lo otro lo pueden mandar ya a los anexos, ¿no es cierto? ¿Y cómo hacemos la descripción de los resultados? Mediante tablas, gráficos, lo más concreto, específico al problema de investigación, al cumplimiento del objetivo. Acá no es necesario que llenemos páginas y páginas con resultados, ¿no es cierto? Y después las conclusiones y recomendaciones. Las conclusiones de trabajo, las recomendaciones, el cumplimiento de los objetivos, ¿no es cierto? Para explayarnos ahí un poco más. Ahora, generalmente siempre se considera en este capítulo conclusiones y recomendaciones. Pero hay que tomar en cuenta el contexto también acá, ¿no? Si el trabajo no es un trabajo dirigido para una empresa, para una institución, no está en base a un patrocinador, no es necesario poner recomendaciones, ¿no? Y solamente conclusiones del trabajo. Las recomendaciones, ¿por qué se ponen las recomendaciones? Porque se supone que el estudio está dirigido a una entidad, ¿no? Si a mí me encargan realizar un estudio, los del Instituto de Electrónica Aplicada, entonces yo pondré recomendaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que ellos van a leer y les digo, aquí el estudio realizado no consideró estos aspectos. Se recomienda que en futuros estudios continuar con esto. Y ahí puedo poner muchas más recomendaciones en las conclusiones sobre lo que no se hizo en el estudio, ¿no? Sobre lo que no abarca en el estudio. ¿Por qué? Porque estoy seguro, como el patrocinador es el instituto, entonces ellos van a leer y van a decir, esto no tiene el estudio. Entonces tenemos que seguir trabajando en esto. Pero si el estudio no tiene patrocinio y yo hago mi tesis, ¿quién va a leer las recomendaciones? Nadie, ¿no? O sea, es por eso es importante ver cuándo incluimos conclusiones y recomendaciones y cuándo no incluimos las recomendaciones, ¿no? Como el libreto dice conclusiones y recomendaciones, entonces todos cuando escriben su proyecto de grado ponen igual conclusiones y recomendaciones, ¿no es cierto? Pero es importante tener lo mismo, en el contexto de la redacción, donde incluir conclusiones y recomendaciones. Y después el otro capítulo que viene a ser la bibliografía, ¿no? Que vamos a ver en la próxima clase, cómo es la referenciación bibliográfica, ¿no? Que hemos hablado tanto y ya lo vamos a ver desde la otra perspectiva, ¿no? Porque es importante hacer una buena referencia bibliográfica, ¿no? Entonces, todas las referencias bibliográficas deben estar ordenadas en orden alfabético por autor, pero aquí podemos agregar, eso va a depender de la forma de referenciación que yo estoy utilizando y que lo vamos a ver en la próxima clase. ¿De acuerdo? Hay diferentes formatos y esos formatos también dependen de, en el caso nuestro de la universidad, de que en la carrera, cuando realicemos nuestro proyecto de grado, nos digan o tengamos una guía referencial del proyecto de grado como hay en todas las universidades y ahí digan, las citas bibliográficas tienen que ir en el tipo tal cual, etcétera, que la próxima clase lo vemos. Pero ese es un capítulo. Y los apéndices, que viene a ser no otro capítulo, ¿no? Sino su nombre es apéndices, que pueden incluir qué. Generalmente, en nuestro contexto, están los desarrollos matemáticos, ¿no es cierto? Yo no voy a hacer en el marco teórico todo el desarrollo matemático de la fórmula más importante, ¿no es cierto? O de la que estoy utilizando. Entonces, de repente ahí solamente pongo ya la fórmula y digo en el anexo
1 en el anexo A está el desarrollo matemático de la forma. El análisis estadístico, si es que lo tenemos que realizar, tampoco lo vamos a poner en el texto del principal, ¿no? Si no, lo mandamos a un anexo. Y las especificaciones técnicas de los equipos, ¿no es cierto? Hemos visto en nuestro ejemplo del 5G que tenemos unos datasheets ahí. Esos datasheets tampoco los vamos a poner en el cuerpo principal, ¿no es cierto? Algunos lo hacen, pero no es recomendable hacerlo, ¿no? Tiene que ir en unos apéndices, ¿no? Y básicamente esa es la composición del reporte de investigación, ¿no? Es muy simple, el reporte de investigación. O sea, ¿qué tiene? Aquí tiene partes importantísimas, ¿no? Bueno, la portada. No es necesario que adornemos con muchas cosas. No he puesto aquí dedicatorias y esas cosas porque eso no va, ¿no? Un reporte de investigación. Bueno, algunos ponen, eso ya es. Dependiendo la institución a dónde va el reporte, ¿no? O sea, si la institución les permite incluir esas páginas adicionales, lo pueden hacer, ¿no es cierto? Pero hablando estrictamente, en un reporte de investigación no puede ir esas cosas, ¿no? Tiene que ir el índice, el resumen, esto sí es importante. Todos los puntos que están señalados aquí son imprescindibles. La introducción, que el capítulo 1, marco teórico, para nuestro caso adaptado a electrónica e ingeniería del proyecto, capítulo 3, capítulo 4, resultados, capítulo 5, conclusiones, bibliografía y apéndices. Entonces tenemos el reporte de investigación, prácticamente todo el esquema, ¿no? Teóricamente, ahora prácticamente tenemos que empezar a ver cada uno de estos puntos, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, vamos a quedar en esto, ¿no? Nos vamos a ver el próximo jueves, pero por favor, los que no han ingresado a la plataforma, háganlo, verifiquen si pueden tener acceso y me comentan hasta el día jueves, ¿no? O me mandan un mensaje o ponen en el chat del curso, no puedo acceder a la plataforma para ver qué está pasando. Porque, a ver, no es aceptable que el día del examen ustedes vengan y digan, ¿sabe qué, señor? No puedo entrar. Pero si hace 3 semanas, ya 2 semanas, digamos, les contemos la anterior, que ya les pregunté, y hasta entramos a la clase, ¿no? Yo recuerdo que hemos entrado, nos hemos tomado unos 15 minutos para mostrar, y nadie ha dicho, sabe que yo no puedo entrar. Pero verifiquen qué tenemos que hacer. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Si no, buenos días a todos. Nos vemos el jueves. Hasta luego, ingeniero. Muchas gracias.